Bienvenidos a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el maestro Luis Espíndola Morales, quien es director general adjunto de dictámenes y servicios legales en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para abordar el tema del despliegue ministerial. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro. ¿Qué tal, Luis? Al contrario, muchas gracias a ti. Pues mire, para entrar en materia, usted estuvo a cargo de la coordinación de los trabajos del despliegue ministerial en el estado de Coahuila. Entonces, me gustaría que nos pusiera un poquito en contexto respecto a la entidad que le tocó coordinar, ¿no? La lista nominal, ¿no? El número de personas que podían votar, ¿no? Las acciones que fue desarrollando la Fiscalía, etcétera. Mira, te comento el contexto a grosso modo. La entidad Coahuila es una entidad que representa el 2.4% del listado nominal nacional. Esto es, tiene en su listado nominal cerca de 2.065.907 ciudadanos en aptitud de votar, que fue la lista nominal definitiva aprobada por el Instituto Nacional Electoral de la Ciudadanía, que estaba en aptitud de acudir a las urnas el día 4 de junio y externar su voluntad en este proceso electoral en el que se eligió un gobernador, 25 diputados, de los cuales 16 son electos por el principio de mayoría relativa, 9 por el principio de representación proporcional y 38 alcaldías. Fueron renovados el titular del Poder Ejecutivo en ese sentido, el Congreso local y las 38 alcaldías que integran la entidad federativa, lo que nos da un total de 64 cargos de elección popular, a grosso modo, ¿no? Ok, pues y digamos como característica de esta entidad es la existencia de más de 9 partidos políticos locales. No, sí, 15 aproximadamente. Son 15 en total, ¿no? Sí. Que es una característica, digamos, en comparación con las otras entidades que no es muy frecuente ver, pero además la existencia también de muchos candidatos independientes, ¿no? Incluso a la gobernatura había 2. Tengo entendido que se llevaron a cabo una serie de acciones previas a la jornada electoral, cada uno de los coordinadores. En el caso específico, me gustaría que nos platicara en estadísticas, digamos, cuántas denuncias estuvieron recibiendo previo al inicio del despliegue ministerial y cuáles eran el tipo de delitos que se estaban denunciando, para después más adelante ver el tipo de denuncias ya en el despliegue ministerial y en la jornada electoral. Claro, es muy importante lo que comentas, Luis, porque el fenómeno o el ciclo del proceso el ciclo del delito electoral es diferenciado dentro de la etapa de preparación de la elección a lo que corresponde a los delitos que se acercan a la jornada electoral. Mira, te puedo comentar, para el 31 de mayo de 2017 se contaba con 43 carpetas de investigación y una averiguación previa que corresponde al anterior sistema de justicia penal acusatorio. Los delitos que se denunciaron y que integran el grueso de estas carpetas de investigación y averiguación previa correspondientes se refieren a presunto condicionamiento de programas sociales, compra o coacción del voto, desvío de recursos públicos con fines electorales propiamente, y turismo electoral, retención de credenciales de elector. Es propiamente el grueso de las denuncias que se presentaron hasta antes del 31 de mayo de este año, y que es un fenómeno que se ha replicado en las demás entidades federativas que tuvieron procesos electorales. De esta manera, el fenómeno del delito electoral se enfoca particularmente en el estado de Coahuila a estos tipos de conductas delictivas que no son denunciadas. Por el contrario, ya en la época de veda electoral, los 3 días antes a la jornada electoral y propiamente en la jornada electoral, el fenómeno de comportamiento que observamos en el delito electoral, es decir, las conductas que más se denuncian, pues son la compra o coacción del voto, la presión o intimidación a funcionarios electorales,
la presión a los funcionarios de casilla, la obstaculización en las funciones de la autoridad electoral, el acarreo de votantes, la compra del voto. Propiamente son conductas que se denunciaron y que son diferenciadas en relación con lo que se presentó hasta antes del 31 de mayo de este año, particularmente en el estado de Coahuila, ¿no? También lo que nos denunciaron fue posesión de listados nominales de electores o posesión de credenciales de elector sin causa justificada, ¿no? Claro. Son algunas de las denuncias que se verificaron, que se presentaron, que se hicieron valer en 3 días antes de la jornada electoral y durante la jornada electoral. Y entonces de esta manera vemos cómo se puede visualizar un cambio, una transición en el modelo o en la forma en cómo se presentan las conductas delictivas, al menos desde el punto de vista de las denuncias. Esta diferencia entre tipo de delitos depende justamente de la etapa, ¿no?, del proceso electoral en el que nos encontramos, es decir, no es lo mismo la etapa de preparación, el tipo de delitos que se denuncian, y en la etapa de la jornada electoral. Retomando un poco las acciones previas que se fueron desarrollando, la Fiscalía lleva a cabo acciones de blindaje electoral, ¿no? Llevó a cabo también la suscripción de acuerdos, de programas de trabajo con distintas autoridades. ¿Nos pudiera comentar cuáles fueron estas acciones que se desarrollaron? Sí, Luis, mira, las acciones de blindaje electoral atienden a diversos instrumentos que se han suscrito con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública, particularmente para los procesos electorales locales, como fue Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz. Se suscribió un adendum que tenía como finalidad realizar el acompañamiento en la verificación de la entrega de los programas sociales. Se llevó a cabo en ejecución de este adendum algunas acciones por parte de la Fiscalía, como fue la instalación de los comités preventivos de blindaje electoral, el acompañamiento a la entrega en la entrega de los programas sociales, la verificación que realizó de manera itinerante la Fiscalía en oficinas de Sedesol, en oficinas de INAPAM, de Liconza, DICONSA, ENADIS, entre otras, respecto de la entrega de los programas sociales que atienden estas dependencias, ¿no? Y particularmente 3 días antes de la jornada electoral, esto es en la época de veda electoral, acompañamos a las autoridades de desarrollo social, tanto federales como estatales, con la finalidad de acompañarlos en el resguardo de los inmuebles, de las bodegas y de los vehículos que son empleados para el desarrollo propio de las funciones de desarrollo social. Esto es, este resguardo permitiría garantizar que los 3 días previos a la jornada electoral y durante la jornada electoral no se utilicen estos recursos con fines distintos a los establecidos en los programas sociales respectivos. La función de la Fiscalía entonces va en este acompañamiento y con posterioridad a la jornada electoral también acompaña el retiro de los sellos y el retiro el levantamiento de las constancias respectivas en estos programas de desarrollo social. Con ello se garantiza de esta medida que no se utilicen indebidamente recursos de programas sociales con fines electorales. Ok. Y además de Sedesol, la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito local, ¿se firmó algún tipo de acuerdo, convenio con el gobierno estatal, con alguna otra entidad, con el OPLE? Así es. Tuvimos la suscripción de diversos convenios, Luis. Mira, te comento. Tuvimos la suscripción de un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila, en materia de capacitación, divulgación y difusión en materia de delitos electorales. Tuvimos un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, que nos permitió realizar diversas actividades, entre ellos un observatorio electoral, entre ellos colaborar con la institución para la capacitación de diversos sectores sociales, y tuvimos también un convenio con el gobierno del estado, también con la finalidad de prevenir delitos electorales, capacitar a funcionarios estatales y municipales en la materia de delitos electorales, y también tenemos suscrito un convenio con las fiscalías electorales locales con la finalidad de colaborar, coadyuvar en esta tarea.
Claro, la coordinación interinstitucional resulta relevante para este tipo de ejercicios. Antes de irnos al corte, me gustaría que nos platicara nada más, ya en el despliegue ministerial, ¿en dónde estuvo la presencia de la Fiscalía? Es muy importante tu pregunta, Luis. Mira, la Fiscalía estuvo realizando, en el modelo de despliegue ministerial con el que contamos, estuvo realizando presencia con agentes del Ministerio Público en oficinas de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, en las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral y en las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila, donde estuvieron presentes agentes del Ministerio Público dispuestos a recibir las denuncias que de manera presencial se presentaran. En relación con las denuncias que se presentan a través de los mecanismos de atención ciudadana, vía telefónica, FEPADETEL, FEPADENET o con la aplicación móvil de celular, FEPADE Móvil, se realizó un operativo en campo consistente en diversas células móviles que operaron en diversas partes del estado de Coahuila, principalmente en Torreón, en Saltillo, Piedras Negras, Monclova y municipios circundantes, que permitieron atender en campo las denuncias que a través de los mecanismos de atención ciudadana se presentaron. Tuvimos 55 atenciones en campo en relación con las denuncias que se nos presentaron a través de esos mecanismos. Muy bien. Bueno, si me lo permite, vamos a una pequeña pausa y en un momento más continuamos conversando. En un momento más regresamos para continuar platicando con el maestro Luis Espíndola Morales, quien estuvo a cargo de la coordinación de las actividades de la FEPADE en el estado de Coahuila con motivo de los procesos electorales 2017. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el maestro Luis Espíndola Morales, quien estuvo a cargo de la coordinación del despliegue ministerial en el estado de Coahuila. Maestro, retomando un poco de lo que comentábamos en el bloque anterior, además de la jornada electoral, la FEPADE estuvo realizando una serie de actividades posteriores a la jornada, entre ellas el acompañamiento de los paquetes al concluir la jornada, pero también en los cómputos distritales. ¿Nos pudiera abundar sobre estas actividades que realizó? ¿Cuál fue la función de la Fiscalía en estas actividades? Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Mira, como parte del despliegue ministerial, al concluir la jornada electoral y a partir de la clausura de la casilla, se realiza el traslado de los paquetes electorales. A través de este traslado de paquetes electorales, el Instituto Nacional Electoral solicita la asistencia a la FEPADE con la finalidad de cubrir algunas rutas de acompañamiento de paquetes electorales, de documentación electoral, a partir de la conclusión de la jornada electoral. Y en el caso particular del estado de Coahuila, acompañamos en 8 rutas que nos indicó previamente el Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de garantizar que la entrega de la documentación fuera llevada con cauces de seguridad jurídica. Claro. Y hacia el miércoles que se empezaron a desarrollar los cómputos en el estado de Coahuila, también hubo presencia de la Fiscalía. Así es. Al concluir la jornada electoral, el miércoles siguiente se realizan los cómputos en el estado de Coahuila, los cómputos municipales, los cómputos distritales, y la Fiscalía estuvo presente en estos cómputos con la finalidad de realizar el acompañamiento y la observación correspondiente en los consejos municipales, los comités municipales correspondientes, los comités distritales, y estar atento para la recepción de las denuncias que se pudieran presentar con motivo del desarrollo de los cómputos correspondientes. Claro. Y ahora, con motivo de los procesos electorales del 2018, que además se llevaron a cabo en 30 entidades y contempla la renovación de 9 gubernaturas, el modelo de despliegue ministerial que desarrolla la Fiscalía creo que tendría que irse ajustando un poco a esta realidad, ¿no? Es decir, este año fueron 4 entidades, ¿no? Pero el incremento a 30 entidades creo que exige una adaptación de este modelo que ha sido exitoso. Desde su perspectiva, ¿qué podríamos, como institución, se podría ir modificando, se podría ir adaptando para poder estar en aptitudes de atender los procesos del 2018? Mira, es muy importante tu pregunta y señala un punto crucial en la actividad de la Fiscalía, que es el despliegue ministerial. Como bien lo mencionas, en 2015, 2016 y actualmente en 2017, el modelo de despliegue ministerial ha presentado diversos ajustes, diversas actualizaciones. Ya no es el modelo de despliegue ministerial anterior a 2015, donde los ministerios públicos recibían en sus oficinas las denuncias. Ahora el Ministerio Público está en campo, ahora el Ministerio Público está próximo a la ciudadanía, atendiendo las necesidades que se requieren en el marco de la jornada electoral. Sin embargo, como todo modelo humano, siempre es perfectible, y esta perfectibilidad representa un reto mayúsculo de cara a la elección de 2018, a las elecciones federales y locales que habrá en 2018. Como bien lo mencionas, habrá 30 procesos electorales locales, tendremos la renovación del Congreso de la Unión y tendremos la renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto representa un reto enorme para la Fiscalía y como parte del despliegue ministerial es necesario, considero, que se refuerce el personal sustantivo ministerial, haya más personal ministerial, ya incluido en esta transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio,
La Fiscalía es líder en resultados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en judicializaciones, pero es necesario contar con mayor cantidad de personal ministerial de cara a las próximas elecciones. También dentro del personal sustantivo es necesario también contar con, desde mi punto de vista, con personal policial, con mayor cantidad de personal de Policía Federal Ministerial, apto para atender estas nuevas exigencias, y también con personal pericial que permita estar en condiciones de atender estos procesos electorales. Es decir, tendríamos que reforzar esta parte, que es muy importante, esta parte sustantiva, que es la columna vertebral de la Fiscalía, y que será necesario aumentar de cara a las elecciones de 2018. También es muy importante que los órganos de seguridad pública haya una integración mucho más compleja con la Fiscalía. Te comento, como una referencia muy próxima, el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que los órganos de seguridad pública estarán a disposición de la autoridad electoral, entonces, particularmente del presidente de la casilla. Pero ¿qué pasa afuera? ¿Qué pasa donde se presentan las denuncias relacionadas con compra, coacción del voto, retención de credenciales, acarreo de votantes? Es necesario, me parece, reflexionar en este punto, dado que es necesario que los organismos de seguridad pública también estén a disposición de la Fiscalía para que este modelo de despliegue ministerial se robustezca y tenga muchos mayores elementos para poder actuar, ¿no? Es necesario entonces que, además de estar a disposición de la autoridad electoral, la máxima autoridad, que es el presidente de casilla, que también a disposición, que se encuentren a disposición el día de la jornada electoral, a disposición, o los 3 días anteriores de la autoridad ministerial, ¿no? Claro. Como parte de estos elementos, también la parte de la prevención es muy importante. Es necesaria la capacitación. Yo considero que la capacitación en línea es muy importante a funcionarios de los niveles federal, estatal y municipal. Ya se está trabajando en estas acciones a través de unas bases de colaboración que próximamente estarán suscritas con organismos constitucionales autónomos y con dependencias de la Administración Pública Federal, y a través de los convenios que tenemos en la Administración Pública estatal y municipal. Es importante también llegar a sectores o grupos vulnerables, adultos mayores, beneficiarios de programas sociales, indígenas. Es importante hacer este tipo de acciones que ya se han venido haciendo, pero que es importante reforzarlas. Es muy importante, dado que son grupos vulnerables que pueden estar, o que hemos identificado, muy inclinados o muy presionados a ejercer sin libertad el ejercicio de su voto. También es importante el establecimiento de indicadores que permitan medir esta actuación ministerial, esta actuación de prevención del delito, ¿no? De la cultura de la denuncia, que nos permitirá verificar si las acciones que se están tomando están siendo las concretas y correctas, y esto no se lograría sin la colaboración de las autoridades estatales y municipales, como hasta ahora lo hemos venido teniendo. Claro. Este tema que refiere, creo que cruza por una cuestión de capacitación, como lo he señalado. En el caso específico de los cuerpos de seguridad, a veces justamente en el desarrollo de la jornada electoral es una presencia, perdón el término, pero tímida, ¿no? Creo que mucho deriva de la falta de capacitación, de un protocolo de actuación que a veces quienes integran estas fuerzas de seguridad prefieren no intervenir, ¿no? por el temor a incurrir en algún tipo de responsabilidad. Y justamente el tema de poder capacitar en línea, ¿no? Es decir, no solo a los policías, ¿no? Sino a los mandos de estos corporaciones y de una serie de servidores públicos que interactúan, ¿no? Con la población y que a veces por desconocimiento podrían incurrir incluso en algún tipo de delito electoral. Y en el tema de la capacitación cruza también esta figura, este instrumento que presentó el Instituto Nacional Electoral, que es la encívica. Desde su perspectiva, ¿cuál podría ser la participación de la Fiscalía en este instrumento que
además está visto hacia 5 años, ¿no? Adelante. Creo que es muy importante. Mira, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica debe incluir entre sus acciones esta parte de la capacitación en materia de delitos electorales. Lo está incluyendo, hemos estado trabajando, lo digo con toda franqueza, con el Instituto Nacional Electoral a través de las juntas locales en diversos cursos que se han estado desarrollando como parte de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Creo que es importante reafirmarlo, reforzarlo, darle el cauce correspondiente de cara a los 5 años que comentas, y también es importante mencionar que esta parte de colaboración entre la Fiscalía y el Instituto Nacional Electoral está dada a través de la Dirección de Capacitación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecer estas estrategias de capacitación en materia de delitos electorales de manera conjunta con la Fiscalía. Los informes que rinde mensualmente la Fiscalía al Instituto Nacional Electoral a través del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República son un indicador importante sobre esta serie de acciones que se están desarrollando y que son parte de esta colaboración interinstitucional que se ha llevado de manera muy adecuada y que es importante reforzarla en acompañamiento con esta estrategia que lleva y trae una dirección importante el Instituto Nacional Electoral. Sí, justamente a través de estos informes mensuales se va nutriendo al propio Instituto Nacional Electoral porque le permite conocer la realidad, ¿no?, de las entidades donde va a haber elecciones. Y hablando justamente de estos factores, desde su perspectiva, ¿cuáles son algunos factores que se tienen que considerar con vista al 2018 para poder brindar, digamos, un mejor servicio y atender de mejor manera a la ciudadanía? Mira, propiamente en cuanto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, existe una multifactoriedad de aspectos que deben ser considerados, ¿no? La reforma constitucional de 2014 trajo consigo muchos retos en materia de procuración de justicia penal electoral. Mira, te puedo mencionar algunos. Creo que es importante el fortalecimiento técnico, administrativo, presupuestal de la Fiscalía. La Fiscalía requiere de mayores insumos de esta naturaleza para desarrollar las actividades que tiene encomendadas y que han sido robustecidas con la expedición de la actual Ley General en materia de delitos electorales. Creo que también otro aspecto muy importante es el proceso de designación del fiscal. Nuestro fiscal, el doctor Santiago Nieto Castillo, fue electo por las 2/3 partes de los miembros del Senado, pero ojo, es muy importante. Esto es nada más un régimen transicional de la reforma de 2014. Las sucesivas designaciones serán bajo otro procedimiento, ¿no?, a través del fiscal general de la República. Creo que es muy importante reflexionar a través de quién recaerá esta designación y si este ejercicio ha sido adecuado, que refleja la pluralidad de las corrientes políticas y la imparcialidad que se debe garantizar en el desempeño de esta alta función, ¿no? También creo que es importante que debe contar con personal sustantivo especializado, específicamente peritos y policías, designados específicamente a cargo de la Fiscalía, no comisionados como actualmente se encuentra, y personal suficiente que permita atender a nivel nacional las exigencias que se requieren tanto en procesos federales como en locales. Porque recordemos que la Fiscalía participa en el nuevo modelo tanto en elecciones federales como en las locales, ¿no? También es importante la creación, el fortalecimiento de la unidad de atención a víctimas de violencia política, la unidad de fiscalización de recursos públicos o financiamiento ilícito. Recordemos que perseguimos financiamiento ilícito en materia de delitos electorales, ¿no?, que es muy importante también. Es muy importante en el ámbito de procuración de justicia. Contamos con una fiscalía especializada, pero también es importante contar, desde mi punto de vista, con jueces penales especializados en materia penal electoral, ¿no? No se cuenta actualmente con jueces especializados y que es importante. Creo que en esta armonía institucional, si ya se cuenta con un órgano de procuración de justicia en materia penal electoral,
creo que es importante también que se encuentre con jueces especializados en materia penal electoral. También es importante considerar delitos relacionados con mecanismos de atención, delitos relacionados con mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, son importantes mecanismos estos tipos de mecanismos de participación ciudadana son muy importantes, Luis, porque también en estos mecanismos se presentan delitos electorales. ¿Sí? También hay otros delitos relacionados con, por ejemplo, violencia política de género, que actualmente en el ámbito federal ya se cuenta con un dictamen que está en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados en relación con el delito de violencia política de género. El delito de destrucción de propaganda electoral tampoco se tiene. Creo que son temas que se pueden considerar en este aspecto. También temas relacionados con geolocalización o intervención de llamadas telefónicas. Si bien es cierto que el artículo 16 constitucional prohíbe la intervención de llamadas telefónicas en materia electoral, no lo prohíbe en materia penal. Claro. Y esta es una materia penal. Recordemos que en los procesos que hemos llevado a partir de 2015 se han recibido denuncias de amenazas a ciudadanos para no acudir a votar, de call centers que van y llaman a la ciudadanía con la finalidad de intimidarlos o de presionarlos en el sentido de su voto. Es muy importante. También es muy importante en esta parte que los cateos sean mucho más, los plazos para obtener los cateos sean mucho más cortos que en los procesos penales ordinarios. Recordemos que el proceso penal electoral sigue una armonía en relación con el proceso electoral, que es un plazo muy reducido. Entonces creo que es importante también reducir los plazos en los cateos en este tipo de acciones. Ya tuvimos, claro, en el caso de Coahuila, hemos tenido algunas acciones en este sentido y creo que es importante también reformular esta parte, ¿no? Muy bien, entre maestro. otros aspectos. Pues mire, el tiempo se nos ha acabado, es un tema muy amplio, vienen retos importantes para la Fiscalía. Yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para conversar y agradezco también a ustedes el habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.